Buenas tardes, bueno, bienvenida nuevamente, pero para este espacio de Fundar Hoy con la presencia de Federico Friedl. Federico, gracias por estar acá, ¿no? Vamos a meternos con el temas internacionales, pero nos quedamos en Latinoamérica. Exactamente, nos vamos a quedar en Brasil, Ajá. elecciones pasado domingo. Bien. Bueno, vamos a ver ahí, vamos a tratar de resolver alguna cuestión que tiene que ver con lo técnico. Básicamente es la idea de quedarnos en Brasil. Federico. Sí. Ahí está. Gracias, Pablo. Bueno, bienvenido de nuevo. Bueno, decíamos, elecciones en Brasil, las vistas, las miradas puestas allí, ¿no? Exactamente. El domingo hubo elecciones generales para un presidente. No hubo una definición, no hubo un ganador, digamos, como se anticipaba. Lula no logró superar. A ver, ¿cuál era la previa? ¿Qué decían los números, algunas encuestas por allí respecto a los ganadores? Hablaba de una amplia mayoría para Lula. De una amplia mayoría y que podía ganar en primera vuelta. Bien, bien. Es decir, debía superar el 50% de los votos, lo cual, bueno, quedó muy cerca en realidad. Pero la otra gran diferencia es que ganaba por 15 puntos de diferencia hasta una semana antes. Ajá. Y la diferencia realmente no fue esa, fueron 5 puntos. Y esto, bueno, es lo que, digamos, de alguna forma fue la sorpresa de la elección. Todas las encuestadoras, la más importante de Brasil es Datafolha, y bueno, le daba 15 puntos de ventaja a Lula una semana antes. Bolsonaro seguía siendo el segundo. Y Bolsonaro, sí. Claro, Bolsonaro el segundo, se sabía que iba a ser un mano a mano prácticamente. Hay otros candidatos que ya vamos a hablar de ellos, pero han sacado un porcentaje bastante, lo podemos ver en la imagen, bastante corto, digamos. Claro, ¿no? Sí, no son competidores. No son competidores peso, ¿no? En absoluto. Y hay otros más que no los puse en la placa porque realmente no llegaban ni al 1%. Bien, pero estos 5 puntos, un poquito más de 5 puntos, decías, más de 10 era lo que estaba, más de 12 puntos. 15 puntos le estaban dando, 15 Bien. Puntos. Bueno, ahí podemos ver en el mapa, lo que está, digamos, pintado en rojo es donde ganó Lula. Lo que está pintado en azul es donde ganó Bolsonaro. Hay que decir que la elección, bueno, como veíamos recién, se ha polarizado absolutamente. Claro. Hay que remarcar que desde 1989, en que Lula comenzó a presentarse como candidato, nunca tuvo enfrente una oposición tan, digamos, extrema, anti-Lula y anti-PT como la de Bolsonaro. Sí, están en las antípodas. Están todos. Exactamente. Es decir, esto que nosotros conocemos como grieta es enorme en Brasil. Aparentemente no hay forma de ningún tipo de acercamiento entre las dos partes. Lo que podemos ver también es, si podemos volver, Lucas, a la placa anterior, a la que está pintado rojo y azul. Bien. Ahí ustedes pueden ver que Lula ha ganado en la zona norte y nordeste de Brasil, que es la zona más pobre. Y Bolsonaro ha ganado prácticamente en el sur, pero ha ganado en los distritos electorales más importantes. Ha triunfado en San Pablo, en Minas Gerais y en Río de Janeiro. En Río de Janeiro por una diferencia bastante importante y en San Pablo también. Es decir, nuclea al sector más rico, digamos, de Brasil, el sector industrial, agroindustrial, exportador. Ahora, una característica es que este mapa, a pesar de que puede parecer una sorpresa lo de Bolsonaro, se repite desde el 2006 hacia acá. ¿Y por qué Bolsonaro pudo imponerse antes? Bolsonaro está en el gobierno desde el 2018. Por eso, ¿cuál fue la diferencia que ahora, uno puede imaginar que es la gestión? La gestión es obviamente una.
es decir, más allá de lo ideológico. Pero lo que quiero significar es que se repite un poco el mapa desde 2006, es decir, las zonas más humildes, más pobres votan a Lula y las zonas más ricas de Brasil votan a otro candidato, en este caso Bolsonaro. Que es la historia del mundo, básicamente, pasa en todos lados, hay esta polarización, entre izquierda y derecha, básicamente es eso, ¿no? Exactamente. Sí, yo en realidad, Pablo, no soy muy amigo de seguir utilizando los términos de izquierda y derecha. Me parece que ya es un poco caduco, porque, por ejemplo, Lula, que supuestamente es el candidato de izquierda, lleva como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, que es un candidato de derecha, digamos, claro. o de centro. Geraldo Alckmin es un miembro del Opus Dei, por ejemplo, que es una de las organizaciones de la Iglesia Católica más conservadoras, y lo que evidentemente queda claro es la intención de atraer sectores más de centro y no quedarse con el electorado que siempre ha sido su fuerte, digamos. Lo mismo sucede con Bolsonaro. Bien. Bolsonaro mantiene, sí, una línea mucho más, digamos, extrema con respecto a la derecha, que es lo que podríamos decir derecha. Es decir, él lleva como candidato a vicepresidente al general Braga, que es hoy su, digamos, jefe de gabinete. Digamos, mantiene, digamos, recordemos que Bolsonaro es un ex capitán del ejército brasileño. Es decir, mantiene un poco el tema de las Fuerzas Armadas dentro de su gobierno. Exactamente. Ahí estamos viendo, bueno, la imagen de Lula y de Bolsonaro. Bolsonaro, en realidad, cuando él llegó al gobierno, logró una gestión bastante interesante. Hay una estadística del Banco Mundial, por ejemplo, donde Bolsonaro logró un crecimiento en Brasil. Recordemos que él en la pandemia no acató la cuarentena, sino que solamente hacían cuarentena a los enfermos, y eso le permitió a Brasil seguir su ritmo económico. Brasil siguió creciendo a contrapartida de otros países y hoy tiene una inflación muy baja, del 11% anual, y hay un desempleo muy bajo también, está en el 7%, o sea, realmente la gestión de él ha sido, digamos, bastante exitosa, podemos decir, en este... Sí, en tema de números. En tema de números, en este periodo, y sobre todo en el tema de la pandemia, que la atravesó realmente, no como otros países que quedaron bastante maltrechos económicamente. Federico, ¿no le trajo consecuencias electorales, digo, el tema de manifestar al COVID como la gripeciña, que todos siempre decíamos? Aparentemente no. Bueno, entonces... él sufrió el COVID y pasó. Él aparte criticado en el mundo, incluso. Sí, pero él autorizó la hidroxicloroquina, este remedio, que es un remedio muy barato, cuando no existía la vacuna, y bueno, no, es que está probado que funciona. Ahora han probado que sí, que funciona. Bien. Siguiendo con el tema electoral, podemos decir que Lula, si bien es cierto, la diferencia fue bastante ajustada y, en mi opinión, es como una final de fútbol. La primera no hubo definición, fue empate, y ahora viene otro partido que se jugará el 30 de octubre. Ahora, Bolsonaro tiene a su haber esto que estamos comentando: el crecimiento del país, la baja, digamos, inflación, una moneda bastante fuerte. Hay que decir que Brasil integra el BRICS también, que hoy por hoy es un bloque sumamente importante al que Argentina está intentando ingresar. Ojalá se concrete, porque abriría mucho las puertas a lo que es el mercado del Asia-Pacífico. 1.500 millones de habitantes en China, 1.300 millones de habitantes en India, todo lo que es ese sector asiático que es musulmán, digamos, de religión musulmán, son 1.800 millones, es decir, es muchísima gente. Y esto, bueno,
abriría para Argentina, si tuviéramos además la oportunidad de tener el túnel, claro, sí. Las Leñas, nos abriría un puerto espectacular hacia el Asia-Pacífico. ¿Cuál es la fuerza de Lula? ¿Cuál es la idea fuerza? Claro, hablamos de Bolsonaro, ahora pasamos a Lula. Lula tiene en su haber una gestión también brillante. Digamos que más allá de si gana o no la presidencia hoy, Lula ya ha pasado a la historia en Brasil. Él rescató de la pobreza, sacó a 30 millones de brasileños, lo cual es un número realmente extraordinario, solamente superado por China, en un periodo mucho más largo, que sacó de la pobreza casi 400 millones, pero bueno, son muchos más en China y el periodo, digamos, fue mucho más amplio. Pero en todo caso, esa es su herramienta más fuerte, es decir, de que la gente recuerde que su gestión fue realmente exitosa. También hay que decir que a él le tocó el periodo que nos tocó a nosotros en Argentina, claro, también de el precio, el valor de los commodities, cuando la tonelada de soja llegaba a $800 o más. El viento de cola que muchos le... El viento de cola, claro. Que, bueno, eso él lo aprovechó muy bien para, realmente poner en funcionamiento la economía brasilera y sacar de la pobreza tanta cantidad de gente, ¿no? ¿Y se ha ideologizado la elección, digamos? Si bien vos ya dijiste que no están bien marcadas las ideologías por la cuestión de Lula, pero el tema de estos números, ¿qué ha generado en la gente? ¿Hay mucha división entonces? Sí, la división es absoluta. Esto que decías hace un momento, o sea, desde 1989 Lula no tiene que enfrentar un candidato tan anti-Lula y tan anti-PT como Bolsonaro. Bueno, evidentemente hay un electorado en Brasil que está a favor de Bolsonaro, que no está del lado de Lula. Ahora, siempre sí, Lula logró, como ha logrado ahora, tener a su lado y siempre intentó ganar el centro electoral, que es donde va a estar ahora la pelea. Si podemos ver la última placa, Lucas, donde vamos a ver que Lula sacó 57 millones de votos. Bolsonaro, de estos 200, ¿cuántos millones en total? 215 millones de brasileros es la población. 156 están habilitados para votar. Fue a votar el 80% y sacó Lula 57 millones de votos, 51 millones obtuvo Bolsonaro. Ahí lo podemos ver, pero ahí hay que tener presente, abajo dice, para tener en cuenta que entre los otros partidos, es decir, todos los otros partidos, los votos en blanco, impugnados y quienes no fueron a votar suman más de 15 millones de personas. Bueno. Es un número apreciable y en esto, Pablo, no hay que hacer cuentas aritméticas, es decir, de sumar, por ejemplo, Lula ya ganó el apoyo de Fernando Henrique Cardoso, digamos, de los que salieron en tercer y cuarto lugar, ya han dicho Ciro Gómez, por ejemplo, pero esas cuentas aritméticas de sumar no sirven. Esto, yo insisto, es un nuevo partido que se juega, se va a definir el 30 de octubre, y bueno, esperemos quiénes resulta ser el nuevo presidente de Brasil. Cerrado al final, todavía digamos... En mi opinión es cerrado. Más allá que ya las primeras encuestas otra vez le dan a Lula 10 a 12% de ventaja. Bueno, a esto sumado que está, obteniendo apoyos de otros sectores políticos, pero en definitiva quien decide es la gente. Y ahí en el cuarto oscuro quien va y pone el voto. Y ahí vemos la imagen de Bolsonaro con Neymar. Hay un efecto, sí, se ha apelado a todo. Parece, ahí lo podemos ver, parece una banalidad, pero no lo es. O sea, realmente hay un público importante que se va a dejar. Si Neymar está con Bolsonaro, son grandes amigos, va a votar a Bolsonaro. Claro. La selección de Brasil, como todos los años, es candidata a ganar el Mundial de Fútbol. Y Bolsonaro, el día de la elección, estuvo todo el día con la camiseta de Brasil puesta. Así que bueno. Es decir, ahí
¿Cuándo es el la 30 de octubre? Vamos a tener a fin de mes una semana, porque el 30 de octubre es la elección en Brasil y el 8 de noviembre son las primarias en Estados Unidos. Bueno. Es decir, que en el término de menos de 10 días se define para América Latina dos países que influyen en forma directa en la región. Federico, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Cerramos el espacio.